En la clase de hoy nosotros vamos a empezar y terminar, digamos, porque vamos a tener una sola clase para trabajar con esto, que es el práctico correspondiente, el práctico 2, que tiene que ver con punteros. En este práctico nosotros trabajamos sobre el concepto en sí del puntero, sobre cómo manejar al puntero en el lenguaje C, y eso va a ser el puntapié para trabajar en las próximas clases ya con las estructuras de listas, pilas y colas implementadas con punteros para trabajarlo de manera 100% dinámica. Un puntero, ustedes ya conocen la definición o el concepto de puntero porque lo usaron en algunos que otros ejercicios cuando trabajaron con pasaje de parámetro por referencia o cuando trabajaron con arreglos. El arreglo, en definitiva, es una estructura que nosotros lo que estamos conociendo es el puntero para trabajar con el arreglo, ¿sí? ¿Por qué necesitamos trabajar con un arreglo? Con punteros, porque vamos a trabajar con estructuras de datos dinámicas. En las clases anteriores hablamos de que las estructuras de datos dinámicas eran estructuras que podían ser lineales o no lineales, que teníamos estructuras como las listas, las pilas o las colas, que eran de tipo lineal, y las no lineales, que eran los árboles y los grafos. Dijimos que son estructuras que son flexibles, que son estructuras que van a ir creciendo o decreciendo de acuerdo a la necesidad del problema durante la ejecución del programa. Una estructura de datos dinámica es una estructura que nos va a permitir que nosotros gestionemos el comportamiento de la estructura de tal manera que nos olvidemos un poco de la capacidad o el límite de capacidad que la estructura tiene. En este caso, nosotros vamos a poder permitir que nuestra estructura crezca o decrezca, o sea, vamos a poder agregar o quitar elementos en función de la necesidad en cualquier momento. En estas estructuras nosotros trabajamos con una colección de elementos donde a cada uno de esos elementos los vamos a llamar nodo. Ese nodo puede ser un tipo de dato primitivo, ¿sí? Puede tener un solo campo como tipo de dato primitivo, más quien maneje el apuntador, o puede ser un conjunto de campos o una colección de campos y formar una sola entidad, una sola unidad, que ahí vamos a trabajar con los registros, con las estructuras de datos como venían trabajando con registros. La definición y la manipulación de estos objetos, que van a ser nuestros puntos, digamos, que vamos a ir uniendo, cada uno de los punteros va a ir uniendo con otro punto, se efectúa mediante el mecanismo que para nosotros lo conocemos como puntero, como apuntador, que permite que el programa pueda referirse a una dirección específica de memoria. C tiene una gestión de la memoria bastante particular, lo que hace que sea un lenguaje muy robusto, justamente por ese tema. Entonces nosotros cuando trabajamos con estructuras dinámicas y las gestionamos o las administramos de manera 100% dinámica, estamos trabajando con punteros. Utilizamos a los punteros para trabajar con ese tipo de estructura. Y el puntero no es nada más que un tipo de dato. El puntero es un tipo de dato que lo que nos va a permitir es almacenar una dirección de memoria. Así como tenemos al entero, que nos permite guardar un número entero sin decimales, o un float, que nos permite guardar un número con flotante, de coma flotante, o sea, que tiene decimales, también tenemos a nuestro tipo de dato que es de tipo puntero, ¿sí? Es un tipo de dato más como cualquier otro tipo de dato. La particularidad que tiene el puntero es que me gestiona la memoria para que yo pueda almacenar una dirección de memoria. Se tiene el tamaño suficiente para guardar una dirección de memoria. Cuando nosotros trabajamos, vamos a trabajar igual que cualquier otro tipo con variables. Va a ser una variable que en lugar de almacenar un valor específico, ya sea un char, un doble o un boolean, está almacenando específicamente una dirección de memoria. Y esa dirección de memoria me va a servir para apuntar a otro lado en donde tengo guardado el dato, ¿sí? Entonces, nuestro puntero es una variable que va a ser un apuntador o que va a estar referenciando a otro lugar en donde efectivamente nosotros tenemos guardado nuestro dato. Esa variable puntero va a tener un valor y ese valor va a ser una dirección de memoria. O sea que en algún lado, en esa dirección de memoria, yo voy a tener guardado algo. Por ejemplo, en este ejemplo que está mostrando en la pantalla, tenemos a la variable b-puntero que tiene almacenado el valor 23422 que corresponde a una dirección de memoria. Y en esa dirección de memoria yo tengo guardado la palabra Ana. O sea que
puntero, el B puntero, es un puntero que está apuntando a un tipo de dato string, o sea, un tipo de dato cadena, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? Creo que todos más o menos ya conocen el concepto de puntero, ya lo usaron cuando vieron pasaje por referencia o no. Sí, profe, algo vimos. Cuando hablamos de pasaje por referencia, nosotros decíamos que enviamos la dirección de memoria, hacíamos referencia a la memoria en donde estaba almacenado el dato y usábamos para mandar el argumento por referencia al ampersand y para indicarle a la función que iba a recibir algo por referencia al asterisco, que son los dos operadores con los que vamos a trabajar, el operador de dirección y el operador de indirección. Entonces, el puntero, ¿sí? La variable puntero contiene los valores que son las direcciones de memoria en donde nosotros guardamos el dato. Y va a tener dos componentes todo el tiempo. Él va a conocer dos componentes. Por un lado, va a tener la dirección de la memoria a la que apunta, ¿sí? Y por otro lado, va a tener el elemento que está referido, o sea, el contenido que tiene la celda a la cual él está apuntando en ese momento. Yo recién les dije que cuando trabajábamos con pasaje por referencia teníamos el operador de dirección, que era el ampersand, que me indicaba la dirección de memoria. Cuando yo enviaba el dato como argumento, le pasaba, por ejemplo, ampersand valor y estaba pasando la dirección de memoria de la variable valor, ¿sí? Y si la recibía en la definición del parámetro, le ponía el asterisco. Ese asterisco es el operador que a mí me permite acceder al dato que está guardado en el lugar al que apunta esa dirección de memoria, ¿sí? Esas son las dos patas o los dos componentes que tiene el puntero. El puntero tiene la dirección a la cual apunta y también tiene la posibilidad de acceder a ese elemento que está guardado en la dirección en la que él apunta. ¿Se entiende esa parte? Sí, Sí, profe. profe. Vamos. Bueno, nosotros tenemos que, la declaración de puntero tenemos por un lado el tipo de dato al que vamos a apuntar, ¿sí? El tipo de dato apuntado, por ejemplo, en los ejemplos que están abajo, int asterisco b-puntero. Int es el tipo de dato. Lo que me está indicando ahí es que ese puntero solamente va a poder contener direcciones de memoria que van a referenciar a lugares en los cuales solo puede estar guardado un entero. Él no puede apuntar a una dirección de memoria de otro tipo de datos, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Bueno, por otro lado, nosotros tenemos a su vez el identificador del puntero, o sea, el nombre. A esta altura yo creo que ustedes ya saben que cuando nosotros hablamos de identificador, nos estamos refiriendo al nombre. En este caso, el nombre del puntero, o sea, el nombre con el que nosotros vamos a reconocer a nuestra variable puntero. En el ejemplo, b-puntero o b-DNI o b-opción, ¿sí? La variable puntero apunta a un entero. La variable DNI es un apuntador a un entero. En la variable DNI nosotros no vamos a guardar el DNI de la persona. Vamos a guardar la dirección de memoria en donde está el DNI de la persona. O sea, vamos a guardar un apuntador que referencia a la dirección de memoria de esa persona, ¿sí? En el último, por ejemplo, B opción, él está apuntando a un tipo de atochar. O sea, en B opción yo voy a tener guardado, por ejemplo, el valor 4707, ¿sí? Que es una dirección de memoria, indicando que en la dirección 4707 efectivamente se encuentra guardado un dato que es de tipo char, o sea, cualquier carácter, una letra, un número, lo que fuera, digamos, pero solamente un carácter, ¿sí? Bueno, yo le decía recién que trabajábamos con dos operadores, el operador de dirección y el operador de indirección. El operador ampersand, o la letra ampersand, el símbolo ampersand, es lo que nosotros conocemos como el operador de dirección. Él me va a dar la dirección de un objeto. Él me va a decir en dónde se encuentra, en qué posición de la memoria está, ¿sí? Nosotros ahí vamos a guardar, o sea, nuestro puntero va a ser un tipo de dato que va a ser de tipo, o sea, al ser de tipo puntero yo puedo guardar una dirección de memoria. Significa que yo cuando guarde un dato y si quiero sacarlo de una variable en particular, voy a tener que decir que me dé la dirección de memoria de esa variable en particular. Y en cambio, el operador de indirección, que es el asterisco, yo lo voy a usar cuando quiero acceder al dato
al cual está referenciando el puntero, a cual el puntero está indicando, ¿sí? Si yo tengo la variable b-puntero que apunta a un entero, supongamos, y tengo otra variable que es la variable x en la que tengo guardado un 5, y yo digo que b-puntero es igual a ampersand x, entonces después yo puedo pedirle al b-puntero, haciendo referencia a ese asterisco, que me diga qué valor está guardado y él me va a decir que es un 5. ¿Sí? O sea, todo el tiempo yo voy a estar trabajando con estos dos operadores. El ampersand cuando haga referencia a la dirección de memoria específicamente, y el asterisco cuando haga referencia al dato que está guardado en esa dirección de memoria. Acá la única salvedad que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros creamos a la variable puntero, también vamos a usar el asterisco. O sea, el asterisco me va a permitir saber el tipo de dato, por eso lo usamos cuando hacemos la definición. Cuando nosotros definimos que tenemos una variable, por ejemplo acá, b-apunta, decimos int asterisco b-apunta. Ahí lo que le vamos a decir es que él va a apuntar a direcciones de memoria que siempre van a ser enteros. Por eso él hace referencia en cierta manera a el dato que va a estar guardado, que si bien hasta ese momento no hay ninguno, ¿sí? Puede ser que haya alguno, pero por lo menos que conozca cuál es el tipo al cual él va a referenciar. En los ejemplos, si se fijan, tenemos un ejemplo b-x y otro b-y, que son dos variables de tipo entero, que ya tienen valores de inicialización. Uno vale 1 y el otro vale 2. Y después tenemos un arreglo, que es un arreglo de enteros, b-z, que está definido con una dimensión de 10, ¿sí? Pero que todavía no tiene datos. Cuando nosotros definimos una variable puntero, como por ejemplo b-apunta, b-apunta le decimos que es un puntero, con el asterisco le indicamos eso, y que va a apuntar a lugares en los que solo se pueden almacenar valores de tipo entero. Por eso se lo indicamos como int, ¿sí? Cuando nosotros queremos guardar un valor en b-apunta, nosotros lo que vamos a tener que guardar son direcciones de memoria. Ahí es donde vamos a usar al ampersand. Le vamos a decir que b-apunta va a ser igual a ampersand b de x, ¿sí? Entonces, ahí el valor que está asumiendo es un valor correspondiente a una dirección de memoria. Supongamos... Profe, disculpe que la corte. Sí. Entonces, el asterisco se usa para referenciar el tipo y el ampersand se usa para guardar la dirección. El ampersand se usa para referir a la dirección, no solo para guardar. Ajá. Y el asterisco referencia el tipo únicamente. Referencia al tipo. O en su momento, cuando lo usamos, referencia al dato. Ajá. ¿Sí? Fíjate, cuando yo digo, por ejemplo, yo tengo la variable b de x, ¿sí? Supongamos que tengo la variable b de x. b de x, vamos a insertar, aquí está b de x. Esta es b de x, ¿sí? b de x está guardada en la dirección de memoria, supongamos 125. Esa es la dirección de b de x, ¿está? Sí. Tenemos otra variable que es b de y. b de y está guardada, supongamos que acá creamos otro, en la dirección 136. Vamos a copiar este. Este está en el 136. Este es b de y. Este es bx. Y este es b, ¿sí? En algún lugar de la memoria yo tengo otra, o sea, creo una variable diferente que es b-apunta. Creamos a b-apunta, vamos a decirle que vamos a insertar otra vez, otra variable, ¿sí? b-apunta. b-apunta, vamos a cambiarle el color para que no... Ahí está. Es una variable que está guardada en la dirección de memoria 1631. ¿Sí? Esa es la dirección de memoria de b-apunta. Este es b-apunta. Vamos a ponerle así, ahí se llama, ¿sí? Ahora, después que hice esta ejecución, yo también reservé el espacio de bz, por ejemplo. Bz es un arreglo. Ahí ya se nos complica en la gráfica, ¿sí? Igual vamos a hacerle... El arreglo arranca en la posición 258, ¿sí? Y es un arreglo, supongamos,
Se dice de 10 dimensiones, nosotros lo vamos a hacer. Ahí está. Ese es mi arreglo, ¿sí? Ese arreglo sería B-Z. ¿Estamos? En esta dirección está guardado BZ. Me dice, B apunta, ¿sí? Va a ser igual a la dirección de memoria de BX. O sea, yo ya los tengo cargado a todos, los tengo creado a todos. Incluso tienen valores. Supongamos acá, este vale 1, ¿sí? Este es igual a 1, acá hay un 1. Y en este hay un 2. Este es igual a 2. Ese es el valor que tienen guardado, ¿sí? Esta es la variable y tiene guardado ese valor. B apunta, acá yo le estoy asignando un valor a B apunta. Le estoy diciendo que B apunta es igual a ampersand B de X, ¿sí? O sea que este va a ser igual a ¿qué valor va a asumir B apunta aquí? Cuando yo hago esta línea, B apunta es igual a ampersand BX. 125. 125. Él va a valer lo que vale la dirección de memoria. ¿En qué lugar está guardado la variable? O sea, en ese lugar específicamente, que es el 125, está guardado lo que corresponde a BX. Entonces, él vale 125. Después le digo que en la variable i guarde lo que está guardado en la dirección de memoria a la que apunta B apunta. B apunta está apuntando a la dirección 125. 125 es este, donde está B de X. B de X vale 1. Entonces, lo que le estoy diciendo en esta línea que está acá, BI es igual a asterisco B apunta, es que el valor, o sea, que está guardado en el lugar al que está apuntando ese apuntador, ese valor lo tome y lo coloque en esa variable. O sea que él apunta 125, 125 es esta dirección, en esta dirección está guardado un 1, él captura el 1 y reemplaza el valor que tiene acá. Después me dice, asterisco B apunta es igual a 0. Está diciendo, en el lugar, ¿sí? En la dirección de memoria a la que está apuntando la dirección que está guardada en B apunta, coloca el 0. Él apunta al 125, en el 125 él viene y coloca 0. ¿Sí? Después dicen, B apunta va a ser igual a la dirección de memoria del arreglo en la posición 0. ¿Cuál es la dirección de memoria del arreglo en la posición 0? 258. 258, exactamente. Recuerden que cuando nosotros definimos un arreglo, lo que vamos a conocer va a ser la dirección de la primera posición del arreglo, la posición 0. Y a partir de ahí son posiciones consecutivas. Entonces, para nosotros, él está valiendo lo que vale la dirección de memoria en la que arrancó, que es el 258. ¿Alguna duda? Profe, Sí, ¿puede explicar la última parte otra vez, por favor? voy de vuelta. Bueno, nosotros acá dijimos, volvamos para atrás. Esto. Estamos ahí, ¿sí? Cuando nosotros arrancamos con el código, definimos primero una variable bx, esta que está acá, y le ponemos un 1, o sea, ella vale 1 y está guardada en la dirección 125. Definimos a bi, que vale un 2 y está guardado en la dirección 136. Definimos un arreglo, que es este que está acá abajo, que tiene 10 posiciones, se llama bz y está guardado, o sea, en la primera posición, él arranca en la posición 258. Recuerden que los arreglos son estructuras que yo le determino cuál es la dimensión, cuál es el límite, y lo que hace el sistema es usa esa dimensión para reservar en la memoria 10, si la dimensión es 10, él va a reservar 10 espacios consecutivos de memoria, todos con la capacidad suficiente para guardar el tipo de dato con el que él se inicializó. En este caso, el tipo entero. O sea que él va a guardar los bytes necesarios para almacenar consecutivamente 10 enteros. Y cada uno de esos espacios, cada uno de los enteros, va a corresponder con uno de los índices de la dimensión. Pero nosotros solo conocemos el primero, en dónde arranca. Él arranca en la posición 0 aquí, él arranca en la dirección de memoria 258. Después definimos una siguiente variable, que es la variable b apunta. B apunta
es un puntero que apunta a un entero. Reserva el espacio de memoria para B apunta y lo reserva en la dirección 1631, ¿sí? Hasta ahí tenemos todo definido ya. La siguiente línea les dice que en B apunta, él guarda la dirección de memoria de la variable Bx. B apunta es esta. La dirección de memoria en donde está guardado Bx es la 125. O sea que él aquí lo iguala a 125. Eso es lo que guardó. Guardó 125. La línea siguiente les dice B sub BI es igual a asterisco B apunta. El asterisco me permite conocer el dato que está asociado a la dirección de memoria. Ampersand me permite conocer la dirección de memoria. El asterisco me permite conocer el dato asociado a la dirección de memoria. En este caso me dice que yo traiga el dato que está guardado en la dirección de memoria a la que apunta la variable B apunta. B apunta vale 125, o sea que está apuntando acá, a este lugar. En este lugar nosotros tenemos guardado un 1. Tomamos el 1 y lo guardamos en la variable BI. O sea que acá colocamos el 1. La siguiente línea me dice, B apunta en lo que vale, o sea, me dice, en el lugar de la memoria, ¿sí? En donde está guardado el dato al que está apuntando B apunta, coloca un 0. B apunta vale 125, o sea que está apuntando acá. En este lugar, que es el del dato, nosotros colocamos 0. ¿Sí? Y por último me dice, la variable B apunta, que es un puntero, él guarda direcciones de memoria. Que él sea igual a la dirección de memoria del arreglo en la posición 0. La dirección de memoria del arreglo en la posición 0, que es esta, es la dirección que tiene la variable, precisamente, la dirección de la variable. La variable es 258. Entonces nosotros acá vamos a guardar, en este lugar, 258. Si nos pidiera la dirección de memoria de la siguiente posición, por ejemplo esta, ¿sí? Tendríamos que hacer un cálculo sobre el entero para saber qué dirección correspondería de acuerdo a la cantidad de bits que usa y la dirección en la que empieza. Nosotros siempre del arreglo conocemos la dirección inicial, la dirección del primer campo, de la primera posición del arreglo. No sé si contesta tu pregunta, ¿se entendió? Cuando nosotros trabajamos con puntero tenemos dos formas de inicializar puntero. Una de las formas es lo que hicimos recién, usando específicamente el asterisco para definirlo, ¿sí? Que es el método más estático. Y otra de las formas es trabajarlo de una manera más dinámica. En esa manera dinámica nosotros tenemos dos funciones para trabajar. La función malloc y la función free. Son dos funciones propias del lenguaje, que ya están definidas para el lenguaje. Malloc me va a permitir reservar el espacio de memoria y free me va a permitir liberar el espacio de memoria, ¿sí? Con programas chiquititos como los que estamos usando no se siente mucho el uso de la memoria, pero cuando empezamos a usar más memoria, tenemos más variables, más campos, estamos manejando muchos más datos, es necesario hacer una mejor administración de esa memoria y en esos casos es donde vamos a usar a free, digamos, a la variable free, a la función free. Hay otros lenguajes que no tienen eso, que no necesitan. Hay lenguajes donde, por ejemplo, hay un recolector de residuos que está corriendo por atrás y cada tantos minutos el recolector pasa y libera la memoria de todo aquello a lo que yo ya no hago referencia. Porque ¿dónde está el problema? Nosotros estamos haciendo referencias con nuestras variables a direcciones de memoria. Por ejemplo, empezamos a trabajar y tenemos variables temporales. Por cada variable temporal nosotros referenciamos a la memoria. Cargamos el dato, la usamos. Cuando terminamos, no es que la variable se libera en el espacio cuando nosotros dejamos de usarla, ¿sí? Si yo tengo una función y mi función tiene una variable temporal interna, por ejemplo, x, la variable, el valor de la variable y la referencia a esa memoria va a existir el tiempo que dure la función. Cuando la función deje de existir, esa referencia de memoria se pierde. Pero la memoria sigue ocupada, el dato sigue estando ahí. Nosotros no lo borramos. Y la máquina asume que eso está ocupado. Va a pasar cierto proceso hasta que ella detecte que eso está vacío y lo vuelva a reasignar. Free lo que hace es directamente no solo libera la referencia, sino que también libera el espacio y lo deja disponible, ¿sí? C no tiene eso automático.
Hay lenguajes que sí, que tienen automático, que pasan y liberan todas las referencias. En C, si nosotros queremos hacerlo, lo tenemos que hacer directamente usando la función. Sería como un flush, pero para la memoria. Lo que hace el flush, el flush, lo que hace es limpia el buffer, digamos, para que no quede nada, cosa de que si vos haces una siguiente lectura, no captures lo que está. Lo que hace free es, sí, en cierta manera tenés razón, porque él también limpia la memoria, sí. Lo único que él no solo la limpia, sino que corta, o sea, elimina las referencias y la memoria, o sea, borra todo, digamos. Un poquito más completo, pero sí, más o menos parecido. En el caso del malloc, para el malloc, cuando nosotros lo vamos a usar, tenemos, por ejemplo, en este caso dice asigna un bloque de memoria, que es el número de bytes pasados como argumentos. Nosotros le tenemos que decir que reserve el espacio de memoria específicamente para el tipo de dato que queremos reservar. O sea, nosotros acá le estamos diciendo que el puntero va a reservar un espacio de memoria, pero él tiene que considerar que no reserva para cualquier dato. El puntero siempre apunta a un lugar específico y solo puede guardarse en ese lugar un tipo de dato específico asociado con ese puntero. Entonces, si mi variable puntero, que era la que nosotros teníamos acá, ¿sí? Era un puntero que, acá, apunta a un entero, nosotros el espacio que vamos a reservar con el malloc va a tener que ver con eso, va a tener con enteros, ¿sí? Entonces vamos a decir que él va a reservar para enteros. En este caso, fíjense, b puntero me dice es igual a malloc y entre paréntesis tamaño en byte. Ahí le deberíamos pasar el tamaño necesario para almacenar, el tamaño necesario en byte para almacenar un entero. Si se fijan en el ejemplo de abajo, usa la variable puntero var, int asterisco var, ahí la define, y cuando hago la inicialización, hago que var sea igual a un puntero, ¿sí? Y la referencia, o sea, lo que le mando como parámetro, como argumento al malloc, va a ser el size of, o sea, el tamaño de un int, de un entero específicamente, ¿sí? Uso a la función sizeOf para que calcule, mandándole el int, él me devuelve el tamaño en byte que va a tener ese entero. Y eso lo uso para referenciar. Si se fijan, tenemos separado la definición, por un lado, de la inicialización por el otro, ¿sí? Acá cuando yo estoy hablando que tengo dos métodos estáticos para hacer la inicialización, no la definición. La definición siempre lo voy a definir diciendo que va a ser el tipo de dato, el asterisco y el identificador. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. ¿Qué diferencia hay entre definirlo así con la función malloc que utilizando int? No, el int asterisco es para definir. El malloc es para inicializar, maestre. Acá, por ejemplo, en el método estático, int asterisco a punta de edad, yo definí a asterisco a punta, o sea, definí a punta de edad, le dije que es un puntero que apunta a un entero. Pero la inicialización la hice cuando le puse que a punta de edad es igual a ampersand edad. Acá le estoy haciendo una inicialización estática pasándole una dirección de memoria como valor que va a asumir en la igualdad, ¿sí? Ahí lo inicialicé. En cambio acá, también la definición es la misma, int asterisco var, o sea, var es el nombre, asterisco me dice que es un apuntador y que apunta a un entero, pero cuando yo hago la inicialización, ahí es donde uso al malloc, ¿sí? Acá yo no le doy un dato específico, él lo único que hace es reservar la memoria y en algún momento yo voy a poner un valor ahí, ¿sí? Lo hace sin valor. Y el free es el que va a liberar la memoria. El free lo único que necesita que le pasemos como parámetro es el puntero. Nosotros le decimos cuál es la variable puntero que queremos liberar y él va a hacer la liberación de la memoria, o sea, va a borrarlo directamente. Por acá hay un ejemplo. Espero que lo guarde como .c, .c++. Guardar como .c. Ahí está. En este, si ustedes lo pueden ver bien ahí, esto es el mismo ejemplo que está en el PPT, ¿sí? Eso va a estar publicado en aula. Nosotros tenemos una función que se llama cambiar, donde cambiar no me va a retornar nada, y cambiar va a recibir como parámetro dos punteros a dos enteros. El puntero px, que apunta a un entero, y el puntero pi, que apunta a un entero. La función main lo que va a hacer es
controlar la ejecución del programa, y la función cambiar es la que se va a encargar de hacer el intercambio de los valores, ¿sí? Entonces, cambiar recibe mis dos parámetros. Los parámetros no son enteros, los parámetros son punteros a enteros. O sea, ¿qué está ingresando acá como parámetro? ¿Cuál va a ser el argumento que yo le voy a pasar a esto? ¿Qué valores van a ser? O sea, cuando invoco la función cambiar, le estoy mandando por parámetros de dirección de memoria de A y B. Exactamente, le estás mandando direcciones. Acá van a entrar dos direcciones de memoria que van a apuntar a un lugar en donde esté guardado un número entero, ¿sí? Como hago un intercambio, voy a necesitar un auxiliar para no perder uno de los datos. Genero una variable auxiliar que es de tipo entero y hago que la variable auxiliar sea igual al valor que está guardado en el lugar al que apunta px, ¿sí? Px, aquí ingresó, es A, o sea que él va a guardar en auxiliar el 3. Después le dice, en el lugar, ¿sí?, en el que está apuntando px, coloca el valor que está en la variable a la que apunta pi. Pi apunta a 5. Entonces ese 5 se guarda en px. Y por último le dice, en ese lugar donde apunta pi, coloca el valor, ¿sí?, al que iguala, en este caso el que está guardado en auxiliar, y hace el intercambio. Este intercambio que hace, lo hace con pasaje por referencia. O sea que, ¿qué va a pasar con el intercambio? ¿Se va a mantener o va a desaparecer después de la ejecución de la función? Va a permanecer. Va a permanecer, se va a mantener, sí. Fíjense, arranca la ejecución del main. El main define las variables A y B. Inicializa A con el valor 3, inicializa a B con el valor 5. Después le pide que muestre por pantalla, que imprima en la pantalla, los valores antes de intercambiar, y hace que imprima el valor de A y el valor de B. Entonces me muestra antes de intercambiar, A vale 3 y B vale 5. Después le pide que se ejecute cambiar, enviándole como argumento la dirección de memoria de A aquí y la dirección de memoria de B aquí, ¿sí? O sea que si A está guardado en la dirección 50.000, acá le va a pasar 50.000, ¿sí? Una vez que hizo eso, le pide que muestre por pantalla, o sea, que imprima por pantalla cómo quedaron los datos después de hacer el intercambio. Y me muestra el valor de A y el de B. Ahora A vale 5 y B vale 3, ¿sí? ¿Se entiende eso? Si nosotros aquí no hubiésemos hecho, por ejemplo, vamos a copiar esto. No le pasamos aquí por referencia, o sea, no usamos al puntero, usamos a la variable directamente. Los punteros. No toma. Sí. Se sacamos y pasamos por valor, no por referencia. Cuando nosotros ejecutamos, los valores de A y B se mantienen intactos, a pesar de que se hizo efectivamente el intercambio. Pero como el intercambio se hizo en variables temporales, que son copias de las variables originales en cambiar, no se mantiene una vez que cambiar finaliza. Pero cuando nosotros usamos efectivamente los punteros, en esos casos, sí, ahí se produce el cambio sobre la dirección, porque nosotros lo que nos está permitiendo el puntero es que accedamos directamente a la dirección de la memoria. Por eso usamos ampersand cuando mandamos el dato y asterisco para indicar que esto es un puntero, que nosotros vamos a acceder a esa dirección de memoria y vamos a recibir dirección de memoria. Y después aquí le decimos que acceda al dato al cual él está referenciando específicamente. En este caso, asterisco aquí, y nos faltó un asterisco aquí. Y después borramos esto. ¿Alguna duda de cómo trabaja esta parte?
que si no me quedó muy claro por qué cuando en el código pone, viste, entre los paréntesis pone el tema de los punteros y eso. Acá, Sí, eso. vos tenés distintos tipos de datos, ¿sí? El lenguaje te ofrece a vos datos que son tipos propios del lenguaje y datos que vos creás. Hay distintos tipos de datos. Vos tenés datos primitivos y datos creados por el usuario, ¿sí? Nosotros tenemos como tipo primitivo, por ejemplo, el entero, el doble o el char, ¿verdad? Y yo puedo tener como dato creado por el usuario, por ejemplo, puedo tener un typedef elemento. Este sea de tipo entero, se llame elemento, ¿sí? Esto lo creaste vos, lo creamos nosotros. Estos son datos propios del lenguaje. Entre estos datos, aparte del int, el doble, el char, el long, ¿qué otro hay? El float, ¿sí? Nosotros tenemos un tipo de dato específico que es el puntero. Esto es un tipo de dato para C, así como lo es float, long, char, doble, int. La diferencia entre este tipo de dato y este es que este me guarda un valor específico que tiene que ver con, por ejemplo, un número entero. En este caso es un entero, un número. Yo sé que es un número. Acá lo que él almacena también es un valor, pero ese valor es una dirección de memoria que va a apuntar a algún lado en particular. Como C es tipado, él necesita conocer a dónde apunta, qué va a guardar en dónde apunta. De qué tipo es ese espacio de memoria. Si va a ser un espacio de memoria que va a apuntar a un pedazo chiquito para guardar simplemente un entero, o va a ser un espacio de memoria más grande para guardar un doble, que ya es un tipo de dato que tiene coma flotante, o sea, que tiene decimales y que aparte es mucho más grande, ¿sí? El doble sería, nosotros tenemos el long, el int, que es el entero corto, el entero pequeño, hay un entero que incluso es más chico, tenemos el long, que es el entero largo, o sea, es esta misma, tiene todas las capacidades del int, pero con la capacidad de poder almacenar más dígitos. El float sería mi equivalente al int con coma, ¿sí? Con decimales. Y mi doble sería el equivalente al long, es mucho más grande, digamos. O sea que si este puntero está apuntando a un tipo entero, está apuntando a un espacio de memoria que es relativamente pequeño. Él sabe que está apuntando a ese espacio. En cambio, si él está apuntando a un doble, él sabe que cuando yo haga referencia, voy a ocupar un espacio mucho más grande en la memoria. Por eso necesito decirle de qué tipo es, pero sigue siendo un tipo de dato específico. Entonces, cuando nosotros pasamos por parámetro un valor a una función, le tenemos que decir de qué tipo de dato es el parámetro. Viene por ese lado, ¿sí? Nosotros cuando hacemos la función le ponemos cómo se llama, qué nos devuelve y si tiene parámetros, cuántos son, cuáles son y de qué tipo son, ¿sí? Entonces acá si yo voy a hacer que mi función reciba dos parámetros que sean punteros, el asterisco me está indicando eso, que son punteros solamente. Para eso lo uso. Él me indica que Profe, esto es un puntero a un lugar en donde solo va a caber un entero. y en el caso, por ejemplo, de cuando usamos TypeDef, en ese caso ya no hay que definir qué tipo de dato porque ya estaría definido, sería. Le Si vos ponemos decís, solamente el nombre por ejemplo, de parámetro o algo así. eh, si vos decís así que tenés elementos, suponete que vos tenés el tipo de dato elemento, ¿sí? Y tenés una variable que es de tipo elemento, que es X, ¿sí? Y yo tengo un puntero que apunta, que quiero que apunta a X, yo voy a decir que voy a tener un puntero a elemento, que va a ser, por ejemplo, puntero E. Este es mi nuevo tipo. Sí. Si yo quiero un puntero que apunte a un elemento como este, le tengo que decir que le apunta a ese tipo. Esta es una variable y esta es otra variable. Ah, entonces, entre paréntesis diría elemento, de elemento o no. Acá, si yo lo estuviera pasando, No, si yo estoy sí, donde van pasando, a poner. si yo tengo una función hoy, por ejemplo, ¿sí?
Yo tengo una función y esa función yo quiero que reciba como parámetro a X, que es un elemento. Yo acá le paso, esto es con minúscula, elemento que es mi tipo de dato, y le digo que va a recibir un parámetro X. Ahora, si yo quiero que reciba como parámetro a P, que es un puntero elemento, yo le voy a decir que él va a recibir como parámetro un puntero, que va a ser un puntero al puntero elemento. ¿Entiendes? Esto es un tipo de dato que vos definís como cualquier tipo. Este tipo de dato para vos se llama elemento y en definitiva sigue siendo un entero, pero es un tipo de dato. Vos podrías hacer incluso una estructura. Podríamos tener acá, por ejemplo, esto, acá le saco. Podemos decir que nuestra estructura acá, tiene un int que es X, un int que es Y. Supongamos que esto es un punto, ¿sí? Y él se llama, la estructura es punto. Yo voy a tener a X que va a ser de tipo punto, o sea, X tiene esta variable, supongamos la variable punto. Mi variable punto internamente tiene una X y tiene un Y. Esta es la definición de la variable. Si yo quiero hacer referencia a la dirección de memoria donde está guardado un punto, yo le voy a decir que voy a tener una variable que va a ser de tipo puntero a un punto. Y cuando lo reciba como parámetro, lo mismo. Si quiero recibir un punto, le digo que la variable, el parámetro que recibo es de tipo punto. Y si quiero recibir un puntero, le digo que es un puntero al elemento que yo quiero, en este caso, a un punto. ¿Entiende? Por supuesto que esto en código, esto tiene que estar siempre al principio, antes de las definiciones de las funciones y del main. Al final de este documento, que va a estar publicado en el aula, van a encontrar algunos links que le pueden llegar a servir para ampliar un poquitito, ¿sí? Por ejemplo, los dos primeros son dos links a dos videos de YouTube que explican cómo funciona el puntero y cómo trabajarlo en C específicamente. Y después tienen otro link que les explica bien cómo funciona el puntero, que es más el estilo manual. Y el último es un libro, que es el libro de Nakamura. Es un libro que tiene muchos ejemplos en C, está codificado en C, y la forma en que lo explica es una forma bastante práctica, bastante fácil de leerla, digamos, así que aquel que le interesa lo puede mirar ahí. Aparte que está la bibliografía de la cátedra, que se lo van a encontrar también en la teoría, ¿no? El práctico número 2, ¿sí? ¿Recuerdan? El práctico 0 era la serie de repaso. El práctico 1 trabajamos con pilas, listas, pilas y colas con arreglos. O sea, manejamos estructuras que son dinámicas de una manera estática. Este práctico número 2 tiene que ver con conocer al puntero, ¿sí? El objetivo es que ustedes puedan conocer el puntero y el manejo dinámico de la memoria, y que puedan realizar alguna práctica sobre el trabajo sobre esas variables que son de tipo puntero. En este caso nosotros vamos a mostrar un poco y después ustedes van a tener que hacer los ejercicios. La modalidad de trabajo de hoy, nosotros les vamos a plantear los ejercicios, vamos a dar un tiempo para que ustedes los resuelvan y nos vamos a volver a conectar después de ese tiempo y vamos a pedir algunas soluciones al azar entre los alumnos para que nos muestren cómo lo hicieron. Y vamos a controlar los resultados porque son ejercicios muy simples. Esta serie es muy cortita, es muy, muy básica, ¿sí? Bueno, fíjense, tenemos acá, arrancamos con la parte de punteros. Dice, completar el gráfico en función de cada consigna. Una variable puntero ubicada en la dirección 0050 contiene una punta ahora a la dirección 0051, lo que les muestra ahí. ¿Cuál contiene el dato María Costa? ¿Sí? Entonces tenemos 0050 punta 0051 y en 0051 se encuentra el dato María Costa. Después van a tener 4 casos muy similares donde ustedes lo que tienen que hacer es completar en dónde va la dirección de memoria y en dónde va el dato en cada caso, ¿sí? Esto es lo que queremos que lo resuelvan solos y ahora lo vamos a contar uno por uno. Después tienen ejercicios que tienen que ver con las definiciones de los códigos. Me da un
pequeño trozo de código y ustedes tienen que contestar a las preguntas. Por ejemplo, dice, typedef índice, o sea, define un tipo de dato índice, define un tipo de dato apuntador al índice y declara dos variables, la variable índice i y la variable apuntl, que es de tipo apuntíndice. Y me pregunta, ¿qué contiene apuntl? ¿Quién me dice qué contiene apuntl? El apuntador. Va a ser un el apuntador apuntador. que va a estar apuntando a un tipo de índice, básicamente, ¿sí? Bueno, así son todas las preguntas. Les va dando un pequeño bloque de código y ustedes tienen que responder a cada una de las preguntas. La serie está publicada en el aula, pueden accederla desde ahí.